Bueno, estamos ya empezando a grabar la clase. Bueno, entonces voy a empezar con dar una retroalimentación rapidita de lo que logramos ver la semana anterior con relación al caso práctico en este caso, de razones financieras, en este caso, por razones simples. Entonces, pues si ustedes se recuerdan, permítanme un segundo que alguien quiere entrar. Ahí estamos. Entonces, si ustedes se recuerdan, pues se les dejó un ejercicio en el cual se le daban los índices de las razones o la información, que es la que tenemos acá nosotros, que logramos desarrollar la semana anterior. Y previo a eso, pues les expliqué más o menos los tips que eran para poder desarrollar el enunciado. El primero de ellos era leer bien el enunciado. Luego, pues tener claro el esquema general de los estados financieros, el estado de pérdidas y ganancias y el balance general, plasmar el esquema general de ambos estados financieros en este caso en la hojita en Excel que estamos trabajando, únicamente el esquema general porque posteriormente íbamos a leer nuevamente el enunciado y llegar a determinar a qué o qué información eran la que nos estaban solicitando. Bueno, en este sentido, En este sentido, les había indicado de que teníamos nosotros por acá, por lo regular, en todos los ejercicios, otorgaban siempre las cuentas que teníamos que determinar. Entonces, nosotros pues fuimos viendo, de acuerdo al esquema general, tanto el estado de resultados, que es el esquema general, y el balance general, las cuentas que supuestamente nos decían en el enunciado que teníamos que ir a buscar aplicando las fórmulas de razones financieras. Bueno, luego les dije entre los tips siguientes, únicamente trasladar la información que conozcamos. Cuentas, valores de dichas cuentas, porcentajes. Empezar de lo más sencillo a lo más difícil, para que nosotros ya con lo que nos faltara por descubrir o determinar, analizáramos qué fórmulas íbamos a aplicar. Esa era la intención. Y de acuerdo al desarrollo del enunciado, pues nosotros hicimos el estado de resultados, nos faltó determinar ventas, costo de ventas, ganancia bruta, vimos cuáles eran los gastos de operación, únicamente su integración. Nos dimos cuenta que nos estaban dando la información por medio de reducción a porcientos totales y parciales, en donde nos decían que los gastos de operación representaban el 20% de la ganancia bruta, y de ello, pues el 40% correspondía a gastos de venta, ya lo dejamos en una fórmula, y el 60% era siempre sobre gastos de operación. El inciso decía, la diferencia de los gastos de administración corresponde a el saldo de los gastos de operación menos el 40%, según recuerdo. Entonces aquí hicimos nosotros la prueba para determinar si era cierto o no. Luego, pues lógicamente nosotros dejamos ya determinado en ganancia en operación si iba a haber ganancia o iba a haber pérdida, pero eso lo vamos a determinar más adelante. Otros gastos u otros ingresos, pues nos dimos cuenta que habían intereses gastos por valor de 40,000. Y teníamos pendiente determinar si había ganancia antes de impuesto, que representa el 19% de las ventas totales. Luego tenemos el impuesto sobre la renta, que el enunciado nos decía que era razón de 190,000 y representaba el 25%. También indicamos que si había una ganancia o había un impuesto sobre la renta, por lógica ya sabíamos claramente que iba a haber ganancia, entonces había una reserva legal de un 5%. Y por último, pues la utilidad del ejercicio. Dejamos claro que siempre en cada ejercicio el ISR, la reserva legal y la utilidad pasan a ser parte del balance general. Entonces, en este caso, pues nos trasladamos al balance general. Luego, vimos el activo, vimos el pasivo y patrimonio, el cual estaba integrado únicamente el esquema general, activo corriente y activo no corriente. Patrimonio y pasivo, estaba el patrimonio, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Solo voy y le doy ingreso a alguien ahorita.
Luego, de acuerdo a las cuentas que nos dieron o la información, nos dimos cuenta que en activo corriente había caja con un valor de 80,000, cuentas por cobrar que nos dieron la cuenta e inventario. En el activo no corriente, pues había que determinar su valor total, pero nos dijeron que estaba integrado por la propiedad planta y equipo, que era inmueble, mobiliario, equipo, maquinaria y equipo de cómputo, con sus respectivos porcentajes, que cabal nos daba un 100%, si no estoy mal, ¿correcto? Y luego terminamos la suma total del activo. Luego teníamos el patrimonio y el pasivo. Iniciábamos con el patrimonio, de lo cual nos daban las cuentas de utilidades acumuladas. Nos dieron la cuenta que había que determinar el capital. Por lógica nos dimos cuenta que había reserva legal porque hay ISR, entonces va a haber reserva legal y aplicamos la fórmula de traslado a la información para que de una vez se copie cuando ya determinemos el valor. De igual manera, la utilidad del ejercicio, el resultado final, solamente copiamos una fórmula porque estas son las cuentas que se trasladan al balance. Luego, en el pasivo corriente teníamos el ISR por pagar, que era razón de 190,000. De una vez trasladamos este rubro y la cuenta porque corresponde a balance general también. Nos indicaron que también había proveedores. Luego, en el pasivo no corriente tenemos una hipoteca que había que determinar, una única cuenta que hay en el pasivo no corriente. Y lógicamente nos debe de cuadrar. Entonces, creo yo que con esto estaríamos, pues tendríamos un ejercicio claro para poder entender el tema de razones financieras. Posiblemente esto nos vaya a llevar un poquito de menos tiempo, nos absorvamos en los dos periodos, pero lo que me interesa es que si ustedes tienen dudas, pregunten ahorita algo de lo que ustedes crean que no les quedó claro en la clase anterior para que podamos aclararlo y poder explicar. Recuerden que las preguntas o dudas que se tengan, al que tengan algunos, pueden ser dudas de todos. Entonces, me interesa que ustedes lo planteen. La razón es porque este curso es sumamente práctico y es importante que ustedes tengan claro este tema. Entonces, ustedes me indican si tienen alguna duda o algo. Bueno, si no hay dudas, pues bueno, yo voy a continuar. Y entonces, vamos a ir preguntando al azar, pues en vista de que no quieren hablar, voy a tener que pedirles el apoyo. Me interesa que, pues por lo menos despejemos un poquito la mente y podamos entender o ir entendiendo el enunciado. A ver, a la persona que le pregunte ahorita quisiera saber qué fue lo que entendió por el margen de contribución, en donde el inciso 2, si ustedes se dan cuenta, los que están con azul son los que ya resolvimos, los que están en blanco son los que no hemos resuelto. Entonces, por favor, necesito saber qué se entendió por el margen de contribución, el cual dice que alcanza el 25%. Si alguien tiene la respuesta, me la puede decir. Si no, yo pregunto al azar. Ok, bueno, vamos con la primera. Jennifer Dayani. Buenas noches, ¿está por ahí? Buenas noches. Sí, Hola dígame. Jenny. Bueno, a ver, cuénteme, ¿qué entendió usted por el margen de contribución? Yo la semana pasada les envié al chat todo lo que era la teoría, entonces quisiera saber qué entendió por margen de contribución para este ejercicio. Yo no me pude conectar la semana pasada. Ok, pero se tuvo que haber puesto al día, entonces lo más importante es de que en la clase podamos todos aportar y si no se conectó, no tiene el material, pues quisiera que me dijera qué es lo que usted entiende por margen de contribución. No sé, Inge. Ok. Mi amigo Jonathan Daniel.
A ver, necesito que me indiques qué significa el margen de contribución, el cual alcanza el 25%. Ok. Mi amigo Jonathan dice que se refiere a la ganancia bruta. El margen de contribución se refiere a que es el margen de la ganancia bruta. Perfecto. Quiero ver, vamos a ver. En efecto, el margen de contribución es la ganancia bruta. Gracias, mi amigo Jonathan. La verdad no sé por qué no pudiste encender tu micrófono. Ok, vamos a decir que sí. Bueno, entonces la ganancia bruta, de acuerdo al inciso número 2, me indica que el margen de contribución alcanza el 25%. Cuando hablamos del margen de contribución, quiere decir el margen de la ganancia bruta, y en este caso es sobre el 25%. Entonces, lo que quiere decir, aquí ya vamos a armar nosotros cierta información. Las ventas siempre van a representar el 100%. Y entonces, si nosotros decimos que las ventas es el 100% y la ganancia bruta o el margen de contribución es el 25%, entonces por simple resta nos damos cuenta que el costo de ventas es el 75%. Entonces, en este caso, ya tenemos nosotros este resultado. Ahora bien, vamos a poderlo colocar acá con color azul para poder determinar que ya lo resolvimos. Entonces, sigo preguntando. Vamos a ver quién más. Stephanie Lisset, buenas noches. Ronald Giovanni. Perdón, Lick, es que me hablaron aquí en la casa rapidito, perdón, no le escuché. No, te estaba ahorita llamando, así que estabas despistado. A ver, no tengas pena. Quisiera saber, por ejemplo, la contribución, que es, perdón. Ahorita te digo, así. ¿Qué fórmula aplicaste en el inciso 3 del enunciado donde indica que la contribución de los activos para generar ventas es de 1.694915.254? La contribución de los activos, permítame, Lick, voy a revisar el documento, que no me acuerdo. No, dale. Como repito, tengo un poquito de tiempo, por eso es de que estoy tratando de que la clase interactuemos. Yo lo puedo resolver, yo pues al final tengo el procedimiento, pero me gusta de que ustedes intervengan para poder ir entendiendo un poquito mejor. Permítame, Lick, que esta cosa cuesta, ¿cómo cuesta que ahora? Fíjese, Lick, que yo lo que fui poniendo fue así como nombres. Lo que le puse fue rotación del activo. Rotación del activo.
rotación del activo. ¿Por qué razón? Porque como es contribución, el activo tiene que ir rotando, supongo. Ok, bueno, entonces le colocaste rotación del activo. Ahora la pregunta es, ¿qué fórmula es la que aplica para poder determinar la rotación del activo? Permítame. Ventas dividido el total de los activos. ¿Qué fórmula? Yo quiero saber la fórmula del prontuario. Ah. Sí, fíjese Lee, que sí, como le decía, yo solo puse los nombres, no puse las fórmulas. Y en eso sí Ok, no. ok, perfecto. ¿De dónde sacaste la conclusión de esa fórmula? ¿De dónde sacaste venta dividido, qué me dijiste, activos? Ajá. Es que eso que está el prontuario, lo estuve platicando con un conocido que más o menos sabe de estados financieros. Y según lo que fuimos platicando fue que fui resolviendo, pero no fue que pusiera fórmulas o algo así. Ok, bueno, sí me suena un poquito raro. Bueno, lo que voy a hacer es que mejor voy a ir avanzando. De acuerdo, gracias Ronald. Bueno, Bueno, entonces vean pues jóvenes, creo que voy a tener que ir avanzando porque a veces, vamos a ver qué dice Jonathan. Ok, va. Bueno, entonces vean pues jóvenes, entonces la contribución de los activos para generar ventas me está indicando de que yo debo de posicionarme en buscar una fórmula que establezca, en este caso, la integración de los activos. Entonces, de acuerdo a mi prontuario, que es el que yo les envié, lo voy a colocar ahorita en pantalla, yo me voy a la fórmula número 24, que es la que tengo acá. Por eso les decía que a mí a veces, pues sí me gusta que me mientan, pero a veces no me gusta que me mientan. Y cuando se dan las cosas así, pues sí, siento que mejor avanzo para no atrasarme tanto. La fórmula 24 cabal, como dijo el compañero, que no, realmente para mí se me hizo casualidad, rotación del activo, ventas netas, dividido promedio de activos. Entonces aquí lo que hago es de que voy a iniciar con esta fórmula. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo la rotación del activo total, que es lo que significa el inciso número 3 que estábamos desarrollando. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente, voy a jalar para allá la fórmula número 24, en este caso. Ojo con eso. Y entonces me voy a la resolución y automáticamente coloco la fórmula de este lado. Y aquí me dice rotación, en este caso, del activo total. Que esta sería en este caso el inciso número 3, que es el que yo tengo acá, en donde me dice la contribución de los activos para generar ventas. Entonces veo acá la contribución de los activos para generar ventas. Entonces me dice que es de acuerdo al enunciado, me dice que es de 1.694915.254. Entonces yo vengo y empiezo a sustituir la fórmula. La rotación de los activos me dice que es de 1.694915.254. Y entonces aquí tengo el valor.
Pero me dice, por favor, ¿cuánto es ventas netas? Y ventas netas, no tengo todavía el valor de ventas netas. Me dice, ¿cuánto es el promedio de activos? Tampoco tengo el promedio de activos. Entonces, en este caso, tendría que tener otra de estas dos informaciones, ya sea las ventas netas y el promedio de los activos, para poder empezar a sustituir esta fórmula. Entonces, no la tengo. Continúo. Y me dice, la capacidad de pago, en este caso, que es el inciso número 6, la capacidad de pago que tiene la empresa es del 3.39761254. Entonces, cuando nosotros hablábamos de la capacidad de pago, era la forma en que la empresa pues lograba solventar sus obligaciones. Yo les expliqué a ustedes, para poder analizar las cuentas del activo corriente se deben de utilizar este grupo de fórmulas, para del activo y el pasivo no corriente este otro grupo de fórmulas, para cuentas de estado de resultados este otro grupo de fórmulas. Entonces, en este caso, como me habla de la capacidad de pago, nosotros tenemos que entender que son las obligaciones que tiene la empresa durante el año. Entonces, tendría que ser a corto plazo. Entonces, en este caso, vamos a hablar de la fórmula de solvencia. Nos vamos al prontuario y en el prontuario vamos a encontrar la fórmula número 1, que es la de solvencia. Entonces, hago la que hice hace un momentito, jalo la fórmula de solvencia y en este caso, pues acá la genero. Me voy al enunciado nuevamente y como todavía estoy trasladando fórmulas porque no puedo despejarlas porque me hace falta más de alguna información, veo cómo estamos con esto. A ver si ya tengo alguna información. Y entonces, la fórmula de solvencia me dice que es igual a, estamos resolviendo el inciso número 6, que es igual a activos corrientes, pasivos corrientes. Solamente voy a trasladar el valor de la fórmula de solvencia, que sería el inciso 6, dice la capacidad de pago que tiene la empresa de 3.3976. Esa sería la solvencia. Entonces nosotros trasladamos el valor, que sería 3.39761248 dividido, pues activos corrientes dividido pasivos corrientes. Como no tengo ninguno de los dos valores, tengo que esperar a poder encontrar algunos de los valores que me hacen falta, ya sea activos corrientes o pasivos corrientes, para poder despejar la fórmula. Entonces aquí, pues, yo llevo la fórmula así como la tenemos acá. Ahí está mi frontera. Ahí se recuerdan de los tips que les di para poder despejar las fronteras. Entonces aquí lo tenemos. Bueno, entonces me voy a la fórmula número 6, perdón, al inciso número 6 y ya por el momento no lo he resuelto, pero sé que tengo la información ahí pendiente. Me voy al inciso número 9. Dice, la rotación de cuentas por cobrar es de 10 veces. Entonces nos vamos a buscar esa fórmula, nos vamos a nuestro prontuario y buscamos la que diga la rotación de cuentas por cobrar. De acuerdo al enunciado nos dice la rotación de cuentas por cobrar son 10 veces y me voy a buscar la cuenta de rotación de cuentas por cobrar y en este caso sería la fórmula número 18 y aquí la tengo en pantalla. Voy a trasladar esa fórmula de una vez y entonces la despejo de esta manera o la traslado de esta manera. Rotación y aquí lo que estoy haciendo, estoy trasladando las fórmulas y la que pueda pues despejar la voy a despejar. Por supuesto que ahorita solamente me he dado cuenta que no tengo todas las cuentas, siempre me hace falta una cuenta para poder proceder a despejar la fórmula. Entonces estamos resolviendo el inciso número 9, en donde nos indica, en este caso, que la rotación de cuentas por cobrar es igual a ventas netas al crédito dividido promedio de cuentas por cobrar. En este caso, la rotación de cuentas por cobrar nos dice que es de 10 veces, es igual a las ventas netas dividido el promedio de cuentas por cobrar. Creo que por el momento no tengo ninguno de esos valores de promedio de cuentas por cobrar. Bueno,
Entonces me voy, continúo con un inciso. Tengo el inciso 9, todavía no lo he resuelto, solo estoy viendo qué fórmula es la que voy a aplicar y me dice, el inciso 12, que es el que tengo acá en pantalla, el inventario inicial es de 600,000 y tiene una rotación de 3.75 veces al año. Vamos a ver, voy a... Aquí está. Y me dice, el inventario inicial es de 600,000 y tiene una rotación de 3.75 veces al año, debe establecer el saldo final. Entonces el inciso 12 es el inventario final el que debo de resolver. Entonces coloco acá como inciso 12 el inventario final. En este caso, creo que me dieron un inventario inicial. Quiero que me dieron un inventario inicial. Voy a averiguar de qué es. ¿De qué valor es? De acuerdo al enunciado, me dice que el inventario inicial es de 600,000 quetzales. Entonces, pues ya tengo la información. Otro dato que me dieron fue que la rotación era, voy a ver acá, 12. El inventario inicial es de 600,000 quetzales y tiene una rotación de 3.75. Entonces veamos la fórmula de rotación del inventario. Entonces me voy a mi prontuario y busco la fórmula de rotación. Entonces ya tengo siempre el inciso 12 y me voy a buscar la fórmula de rotación del inventario. Y aquí la tengo. Rotación del inventario es la número 20. Entonces, vengo para acá. La número 20. Traslado la fórmula. Aquí tengo la fórmula número 20, rotación de inventario, y me dice que la rotación, en este caso, es de 3.75. Y entonces yo veo el costo de ventas, no tengo costo de venta todavía y tampoco tengo el promedio de inventario. Entonces lo que tengo que hacer es continuar con la fórmula por acá. Vamos a ver. Y entonces yo ya tengo el inciso número 12, que es de establecer el inventario final. Me dice que el inventario inicial es de 600,000 y que la rotación es de 3.75. Aplico la fórmula del inventario, en este caso la fórmula número 20, que es de rotación de inventario, que sería igual a costo de venta dividido por medio de inventario. Como no tengo valores, aún sigo dejando pendiente esta fórmula que corresponde al inciso número 12. Okay. Y entonces voy a continuar con los incisos que tengo acá. Inciso número 12. El inciso número 19 dice, que es el otro que no he resuelto, que me dice que es la participación de los activos no corrientes para generar las ventas de 4.5454. Entonces, en este caso, la fórmula del inciso número 19, que dice que es la participación, en este caso de las ventas, es la participación de los activos, en este caso, es la participación de los activos no corrientes para generar las ventas, en este caso,
automáticamente me voy a determinar la fórmula número 25, que es la rotación del activo. ¿Por qué? Porque dice que es la participación de los activos. Vamos a ver quién está escribiendo. Ok, entonces, la fórmula del inciso número 19, entonces nosotros aplicamos la fórmula número 25, que es la del prontuario, en este caso, la relación de planta y equipo. Entonces, la fórmula número 25, que es la de rotación planta y equipo, y automáticamente la traslado para la resolución de mi ejercicio. Y entonces, esta sería la fórmula que vamos a aplicar correspondiente al inciso número 19, en el que me indica que la participación de los activos no corrientes para generar ventas es de 4.54. Entonces me voy para acá, fórmula número 25 del inciso número 19. La rotación de la planta y el equipo, en este caso, es de 4.54 el 54, y ventas netas no tengo y el promedio del activo neto tampoco lo tengo. Entonces, aquí está. Sería la fórmula número 25 del inciso número 19. Y ahora nos vamos al inciso número 20. En este caso, ¿quién habla por ahí? Hamilton, Alexander Recinos, buenas noches. ¿Me podrían pasar el link del grupo, por favor? No sé qué, link de qué grupo. Hamilton. Entonces ahora nos vamos a la fórmula del inciso número 20, en donde dice que la participación de terceros, en este caso en los activos de la empresa, es de 0.35406779. Lo que quiere decir que en este caso será el endeudamiento que tiene la empresa. Entonces, en el inciso 20 aplicamos la fórmula del endeudamiento. Entonces nos vamos a ver el inciso número 20 y buscamos la fórmula del endeudamiento, que en este caso en nuestro prontuario va a ser la fórmula número 8. Entonces acá tenemos el endeudamiento. Fórmula número 8. Acá la damos a nuestro ejercicio. Y automáticamente tenemos que el endeudamiento es a razón de, en este caso, según dice, es de 0.35. Se lo quiero confirmar. 0.3540, perfecto. Entonces, voy sustituyendo la fórmula. El endeudamiento es de 0.3540. 0.35406779. Eso es igual a pasivos totales dividido a activos totales. Bueno, entonces acá tenemos la información. Lo que hice fue, para poder ir avanzando, ir trasladando las fórmulas que yo creo que son aplicables a la resolución de este ejercicio. Lógicamente yo no he despejado, en este caso, los incisos, o no los he marcado como tal, porque aún no les he dado respuesta. Entonces, vamos a tratar de empezar a resolver cada uno o cada una de las fórmulas, pero previo a ello tenemos que despejar el estado de resultados. ¿Por qué? Porque hay mucha información que corresponde del estado de resultados
y que nos va a servir para poder despejar las fórmulas. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula de rotación del activo necesita las ventas netas. La fórmula de solvencia necesitaría, en este caso, activos corrientes o pasivos corrientes. La cuenta o la fórmula de rotación de cuentas por cobrar necesita ventas netas al crédito y el promedio de cuentas por cobrar. En este caso, tenemos la del inventario inicial e inventario final. Para acá, vamos nosotros a aplicar cierta fórmula que también es importante, en donde nosotros tenemos que para poder trasladar el promedio del inventario, es otra fórmula que les voy a dar, que esa no está en el prontuario, el promedio de inventario es igual a decir saldo inicial del inventario más saldo final del inventario dividido 2. En este caso, esta es la fórmula, partido 2. Vamos a ponerlo acá. Y entonces yo lo tengo acá. Así sería. Entonces acá está. Promedio de inventario es igual a saldo inicial dividido saldo final partido 2. Entonces para eso, pues tengo que primero despejar la fórmula de la rotación del inventario para poder determinar cuál es el promedio del inventario. Pero la rotación del inventario, si ustedes se dan cuenta, la fórmula necesita el costo de ventas. Solo tengo el porcentaje, no tengo el costo de ventas dividido por promedio de inventario. La fórmula de rotación de planta y equipo necesita ventas netas dividido el promedio del activo fijo. No tengo ni las ventas netas ni el promedio del activo fijo. Y el endeudamiento es igual a los pasivos totales dividido activos totales. Entonces, estas son las fórmulas a despejar. Yo les dejo acá los incisos y en este caso tengo el inciso 3, el inciso 6, el inciso 9, el inciso 12, que son las fórmulas que yo necesito despejar. Bueno, entonces ahora, pues me voy al estado de resultados para poder empezar a ver dónde puede estar el clavito para poder empezarlo a resolver. Y veo, ventas netas son el 100%, costo de ventas es el 75% y la ganancia bruta es el 25%. ¿Por qué? Porque al final las ventas siempre va a ser el 100% y dijimos en el enunciado del inciso número 2 que el margen de contribución es el 25%. Por diferencia, el costo de ventas es el 75%. Luego tengo los gastos de operación, que sería el gasto de venta, y los gastos de administración. Suman estos el 100%, pero representa los gastos de operación el 20% de la ganancia bruta, lo cual no tenemos aún. Tengo la ganancia en operación, pendiente de determinarla. Otros gastos e ingresos es un valor de 40,000. Tengo la ganancia antes de impuesto, que es igual al 19%, pero no tengo el valor. Tengo el ISR, que es igual a 190,000. Entonces, en este caso, aquí podemos encontrar nosotros una solución, porque si bien es cierto, nos dice que el ISR representa el 25%, que en este caso ya tengo el valor que es igual a 190,000. Entonces, continúo y digo, la reserva legal es el 5%, no tengo de dónde determinar el valor, porque no tengo la base de la ganancia antes de impuesto. Entonces, me espero y, lógicamente, por diferencia, la utilidad del ejercicio. Entonces, yo ya encontré acá donde puedo poder resolver o empezar a resolver mi ejercicio. Y me doy cuenta que el ISR es igual a 190,000 en este caso, y que representa el punto 25 o el 25%. Entonces, ¿cuánto sería el 100%? Agarro los 190,000 dividido el punto 25. Y me dice que el 100% será 760,000. Quiere decir que la ganancia antes de impuesto va a ser igual a 760,000. Y lo vamos a comprobar. Fíjense pues, si 760,000 es la ganancia antes de impuesto, entonces yo calculo acá 760,000 por el punto 25% y veamos cuánto me da. Y efectivamente me da los 190,000 que yo tengo acá. Entonces quiere decir que sí está correcto el dato. Simple y sencillamente yo saqué por simple regla de 3. ISR es igual a 190,000
dividido entre 0.25, eso me da igual a 760,000, que es el dato que yo ya determiné acá. Entonces ahora, para poder determinar la reserva legal, yo lo que hago es que hago un saldo provisional para poder determinar el 5% de la reserva legal. Y entonces digo, los 760, que así es como se maneja en ley, le resto el ISR que yo ya calculé y me queda un valor, un nuevo valor o un saldo de 570,000. Sobre esos 570,000 yo debo de calcular el 5% de la reserva legal y digo 570,000 por el 5%. Y eso me da un valor de 28,500. Y entonces yo ya tengo la reserva legal. Entonces, por simple diferencia, voy a determinar lo que corresponde a mi utilidad del ejercicio. ¿De dónde proviene? Los 760,000, que es la ganancia antes de impuesto, menos los 190,000 de ISR, menos la reserva legal. Y eso me da un valor de 541,500 de ganancia del ejercicio. Entonces, solo quiero ver si efectivamente ese sería mi valor. Entonces, esta sería la ganancia del ejercicio de 541,500. Entonces, ahora bien, como yo ya tengo la ganancia antes de impuesto y representa el 19%, eso quiere decir que la ganancia representa, en este caso, los 760,000, el 19% de las ventas netas. En pocas palabras, estamos hablando de reducción a porcientos totales y porcientos parciales. Entonces, agarro ahora la ganancia antes de impuesto y entonces digo 760,000 quetzales que corresponden a dicha ganancia y según el enunciado representa el 19%. Entonces, 760,000 dividido entre 0.19 y eso me da un valor de 4 millones. Esos 4 millones corresponden a las ventas netas o a las ventas del ejercicio. Entonces, me voy hacia acá y digo, bueno, el 100% de las ventas es igual a 4 millones. Y aquí tengo yo el resultado, 4 millones. Si 4 millones es el 100%, ¿cuánto corresponde al 75%? Entonces me dice que es de 3 millones. Por simple diferencia, voy a calcular cuánto es el 25%. En este caso, yo digo 4 millones menos los 3 millones que corresponden al costo de ventas, y eso me da igual a 1 millón. Que esto sería, en este caso, la ganancia bruta o el margen de contribución, que es igual a el 25%. Entonces, como ya lo habíamos determinado por simples fórmulas, habíamos indicado que el 20% corresponde a gastos de operación y viene de la ganancia bruta. Entonces, la fórmula dice 1 millón por el punto 20 me da 200,000 quetzales. Entonces, habíamos indicado que de esos 200,000 quetzales, el 40%, en este caso, corresponde a gastos de venta. Y entonces 200,000 por el 40% me da 80,000. Quiere decir que el 60% va a ser igual a los gastos de administración. Y lo determiné de la siguiente manera. 200,000 por el 60%. Y eso me da 120,000. La otra fórmula es por simple resta. 200,000 menos los 80,000 y me seguía dando los 120,000. Entonces ahora determino la ganancia en operación. Esta sale de indicar 1 millón de la ganancia bruta menos 200,000 que corresponden a los gastos de operación. ¿Por qué no tomo estos 120,000? Porque estos 120,000 corresponden a este subtotal. 120,000 más 80,000 me da 200,000. Entonces ahora nosotros decimos, si la ganancia en operación era de 800,000 y los intereses gasto eran de 40,000, automáticamente decimos 800,000 menos 40,000 me va a dar 760,000, que en este caso es la ganancia antes del impuesto, los 760,000,
tenemos el ISR, que era 190,000, que representaba el 25%, sacamos un subsaldo, que en este caso es de 570,000, para poder determinar cuánto es el 25% de la reserva legal. Porque en ley nosotros no podemos calcular un impuesto sobre impuesto, o en este caso, para efectos del patrimonio, tendríamos que haber restado primero el ISR y sobre ese valor el 5% que es de la reserva legal. Y entonces aquí tengo que es de 28,500. Y por último, la utilidad del ejercicio. Entonces quiere decir que acá nosotros ya le dimos respuesta al estado de resultados, lo que indica de que hay 3 cuentas que yo ya tendría que haber trasladado automáticamente al balance general. De esta sería ISR, que la voy a poner con un colorcito verde. ISR sería la reserva legal de 28,500 y la utilidad del ejercicio. Estas 3 cuentas yo les había indicado que se van directamente al balance general. Y entonces me voy a buscar al balance general, que aquí lo tengo. Y veo, la reserva legal, 28,500, automáticamente se copió la información. La utilidad del ejercicio, 541,500. Y el ISR por pagar, que ya lo teníamos, 190,000. Entonces, me queda por resolver por parte del ejercicio, en este caso, cuentas por cobrar, inventario, propiedad, planta y equipo, capital, que esa no tengo esa cuenta, proveedores e hipoteca, para poder determinar y resolver el enunciado, que en este caso sería el balance general, porque el estado de resultados yo ya lo logré resolver. Pero si se dan cuenta, pues ya tengo ventas, costo de ventas. Entonces, de aquí hay varias fórmulas que se aplicaban con estos saldos. Entonces, nos vamos a ver las fórmulas que tenemos más abajo. Pregunto, antes de que continúe, si tienen alguna duda para poderles apoyar. Buenas noches, Lick. Disculpe, solo una pequeña molestia. Fíjese que, bueno, para mí va un poquito muy rápido, me cuesta un poquito. Ok. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Ok, bueno, entonces vamos a tratar de ir un poquito más lentos con el tema. No sé si hasta aquí, compañera, tiene alguna duda aparte de que iba rápido, para que usted me dijera y me pudiera pues un poquito aclarar sobre esa área para que usted entendiera. Pues licenciado, fíjese que yo lo estoy apuntando a mano y estoy tratando de poner todo lo que usted nos está explicando, lo estoy tratando de poner así en mi hoja y creo que sí voy ahí agarrando Sí, la va más o información. menos. Bueno, Sí, licenciado. lo que deben, la semana pasada sí recibió usted la clase. Sí, la recibí, licenciado. Ah, va. Entonces, la semana pasada, pues, vimos más o menos lo más básico. Ahorita, lógicamente, es un poquito complicado porque era de empezar a aplicar la interpretación de los ítems que nos dan en el enunciado y ver qué fórmulas eran. Por eso era que yo quería que intervinieran un poquito para poder empezar ustedes a familiarizarse, pero como que cuesta un poquito, entonces por eso es de que mejor decidí empezarlo a resolver. Y como les estoy indicando, hay que relacionar cierta información teórica con los incisos que quedan pendientes, y por eso es de que el inciso 3, yo les dije, la contribución de los activos era el total del activo. La capacidad de pago, pues en este caso es para nosotros la solvencia que tenga la empresa. La rotación de cuentas por cobrar nos sirve a nosotros para poder determinar cuánto es lo que la empresa tarda en cobrar, y por eso fue que les estoy diciendo qué fórmulas era para poder aplicar. El inventario inicial, este inciso 12, nos sirve para determinar el inventario final que debemos de colocar en el enunciado. Luego nos fuimos al inciso número 19, que era la rotación de planta y equipo. En este caso, el inciso 19 nos sirve para poder determinar
cuánto es lo que nosotros tenemos del activo fijo, en pocas palabras. Y luego nos vamos a la fórmula número 19, que es la participación de terceros, que era el endeudamiento que maneja la empresa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues únicamente fui trasladando las fórmulas del prontuario, que es el que yo les había enviado la semana pasada, donde dice prontuario de razones simples, y en este caso se las fui agrupando por razones de solvencia. Aquí están las fórmulas de razones de solvencia, razones de estabilidad, sus respectivas razones, razones de rentabilidad, sus respectivas razones, razones de actividad y sus respectivas razones. Lo importante, como les dije, es de que pues, lean un poquito, porque realmente en una clase a veces como que cuesta que la información se transmita esto, y a veces yo le soy bien franco. Ahorita voy a atender a la persona que me levantó la mano por ahí, me mandó un mensaje. Bueno, lo que sucede es de que como es un curso práctico, y yo entiendo de que muchos de ustedes pues al final no le toman tanta importancia por el hecho que como es práctico y realmente el examen se vuelve teórico, es de preguntas al azar y en este caso con las posibles respuestas, entonces pues realmente no les botan a ustedes mucho interés. Entonces eso para nosotros como docentes sí es un poquito preocupante, porque entonces las clases no son muy funcionales para ustedes, porque definitivamente lo único que les ayuda es a pues más o menos cumplir con el curso, cumplir con las horas y contestar el examen. Pero para el aprendizaje sí es un poquito delicado, porque realmente en la vida real uno se topa con ciertas situaciones en donde uno tiene que analizar. Por eso es de que yo les pido por favor de que intervengan, que pregunten, porque lo más importante y lo más ameno de una clase es cuando la gente interviene. Pero si yo veo de que no están o que solamente dejan encendida la computadora y logro detectar eso, pues realmente dice uno, están perdiendo el tiempo porque realmente no están queriendo aprovechar esos minutos a los que ustedes están pagando para recibir la clase. Pero bueno, entonces en este caso, pues con la compañera o con los compañeros que estén interesados, yo estoy acá para poderles servir. Y por eso les digo que es importante que lean su prontuario para poder ir captando a qué se refiere cada una de las interpretaciones de los incisos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estoy resolviendo un ejercicio y tal vez ustedes lo van a sentir un poquito sencillo o fácil de resolver. Pero cuando ya les cambian a otro ejercicio y se quedan ustedes solo realizándolo, se les complica y se quiebran la cabeza y dicen, ¿y esto cómo lo sacó? Y ahora nos lo puso más complicado. No es eso, sino que simple y sencillamente es la forma en que se analice cada uno de los enunciados, porque siempre van a ser diferentes. No se les puede poner a ustedes un ejercicio similar. La razón es porque ustedes tienen capacidad y pueden analizar. Escucho algunos comentarios de algunos estudiantes donde indica, mire, pero usted dio un ejercicio bien sencillo en la clase, pero en el examen puso uno más complicado. No es eso, lo que pasa es que sentimos sencillo cuando el licenciado lo desarrolla y ahí vamos, pero cuando nos toca a nosotros estar solos, se nos complica un poquito. Vamos a ver quién me escribió por ahí. Me escribió Jonathan, licenciado, respecto al endeudamiento, ¿siempre es participación de terceros o puede ser descrito de otra manera? Por lo regular, recordemos que el endeudamiento nace por obligaciones que se tengan contra terceros. ¿Por qué? Contra los mismos accionistas que son parte de la sociedad, pues se les puede deber el pago de algo, pero de todos modos todo lo tienen ellos cubierto con su patrimonio. Pero siempre el endeudamiento va a ser contra terceros. La razón es porque, por lo general, la empresa al solicitar créditos empieza a endeudar a la empresa y si no paga, lógicamente queda endeudada. No sé si esa sería la pregunta a la cual te estaba refiriendo o tenés alguna otra idea de algo que pueda generar un endeudamiento. Si tal fuera el caso, para poderlo ampliar. Perfecto. Bueno, entonces, regresando, recapitulo rápidamente, ya resolvimos lo que es el estado de resultados, ya les expliqué qué cuentas que están con verde fueron que se trasladaron al balance, y entonces ahora nosotros tratamos de aprovechar la información que tenemos con las fórmulas que ya trasladamos, y entonces avanzo y digo, rotación del activo total.
es igual a ventas netas dividido el promedio de activos totales. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta fórmula? Bueno, usted va a determinar cuál es el valor total del activo. Recordemos que el balance general es igual, la suma total del activo es igual a la suma total del pasivo. No hay de otra. Entonces, si nosotros despejamos esta fórmula, vamos a encontrar los saldos de la suma total del activo y la suma total del pasivo. Y eso nos va a ayudar a nosotros para poder ir colocando los valores en el balance general y por medio de datos incompletos ir buscando otras cantidades. Entonces, acá yo ya pude determinar las ventas netas. ¿Y las ventas netas de cuánto es? Si no mal me recuerdo, era de 4 millones. Pero yo lo veo por acá y digo, bueno, las ventas netas es igual a 4 millones, efectivamente. Si ustedes se dan cuenta, la incógnita está en el promedio de los activos totales, porque mi fórmula sigue estando tal cual como aparece en el prontuario. Rotación del activo total es igual a ventas netas dividido el promedio del activo. Como no tengo promedio de activo, que sería este inciso, yo lo voy a dejar en amarillo para que ustedes vean que esa es la que yo tengo que despejar y aquí es donde se aplica el tema de matemática financiera, en donde, recuerdan que les expliqué en la presentación, en donde yo tenía la frontera, de un lado pasa al otro lado con signo cambiado y viceversa. ¿Para qué? Para poder despejar esta incógnita que yo tengo acá. Entonces, para poder dejar esta incógnita, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Si este signo está dividiendo, ¿qué pasa a hacer del otro lado? A multiplicar. ¿A qué va a pasar a multiplicar? Al 1.64, ¿cierto? Si eso se da en esta operación que está multiplicando el signo de interrogación a 1.69, entonces analizamos, ¿qué está haciendo este 1.69? Multiplicando al signo de interrogación. Para pasarlo al otro lado, ¿qué tiene que pasar a hacer? A dividir. Entonces dicen ustedes, pasa de este lado de la frontera a dividir. Y aquí lo tenemos. Entonces, este signo de interrogación, que sería el promedio de activos totales, es igual a los 4 millones dividido por 1.6949. Y entonces nosotros decimos 4 millones dividido 1.69. Eso me dice que entonces el promedio de activos totales es igual a decir 2.360.000. Y entonces aquí ustedes ya determinaron cuál es el promedio del activo total. Me voy a mi balance y digo 2.360.000. Entonces decimos nosotros en el balance que el promedio del activo total es igual a 2.360.000. Quiere decir que el pasivo y el capital es igual a 2.360.000. ¿Por qué? Por lógica, esto me debe de cuadrar. Así es como yo ya empecé a resolver, teniendo en cuenta que la fórmula sea la correcta. Ojo con eso, porque yo lo interpreté de esa manera, pero hay que tener clara la teoría. Entonces, en este caso me está diciendo que el activo total es 2.360.000, entonces el pasivo y el patrimonio va a ser igual a 2.360.000. Así es como se maneja la interpretación de la información. Entonces, ya resolvimos esta fórmula. Ahora nos vamos a ver si tenemos la información para resolver la siguiente fórmula. Pregunto, ¿tenemos dudas con el despeje, la operación, la interpretación de esta fórmula? ¿Sí o no? Esto es para que ustedes vayan familiarizándose. Estamos bien, Liz, gracias. Ok, gracias. Entonces ahora, pues vemos acá. Vamos a ver quién me habla por acá. ¿Qué pasó, Henry? Buenas noches, Liz. Perdone, disculpe, es que yo estaba en una llamada de trabajo y la verdad no pude entender bien la fórmula. No me la puede explicar así rapidito, disculpe. ¿Cuál fórmula, mi amigo? La única que hemos resuelto. Ajá, la última que pasamos ahorita. Ok, bueno. Perdón, Liz, disculpe. No hay pena. Entonces aquí yo con ustedes estaba despejando la fórmula de la rotación del activo total, la cual, de acuerdo al prontuario, está como tal, ventas netas dividido promedio de activos totales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a
sustituir la fórmula como tal. Entonces, aquí estamos, Henry. Entonces, aquí está la fórmula. ¿Qué sucedió? La fórmula dice rotación del activo total. En el enunciado nos dice que la rotación del activo total es igual a 1,69, 49, 15, 254. Eso es igual a decir ventas netas dividido promedio de activos totales. Como ya despejamos el estado de resultado, las ventas netas sabemos que es de 4 millones. Entonces, lo que no tenemos es el promedio del activo total y eso es lo que necesitamos determinar. Para poder nosotros tener nuestra respuesta a la fórmula, si ustedes se dan cuenta, se compone de 3 elementos: rotación del activo total, ventas netas y promedio de activo. Para poder despejar una fórmula, con que tengamos 2 elementos es suficiente. Tenemos que tener 2 elementos como básicos para poder despejar el tercer elemento. En este caso, el tercer elemento es el promedio de activos totales. Entonces, yo les había explicado en la presentación, en el tema de matemática financiera, que para poder despejar una operación, a este signo de igualdad nosotros le llamamos frontera. Lo que quiere decir que si nosotros queremos pasar una cantidad del otro lado, debe de pasar con signo cambiado. Y entonces, la operación cambiada. En este caso, tenemos 4 millones dividido este signo de interrogación. ¿Qué está haciendo este signo de interrogación? Dividiendo. Quiere decir que para que pase del otro lado va a pasar a multiplicar a este 1,6949. Y entonces así nos quedaría la fórmula. Pero, ¿qué es lo que me interesa despejar? El signo de interrogación. Entonces, este 1,69 está multiplicando. ¿Qué pasa a hacer del otro lado de la frontera? A dividir. Y aquí está. Entonces, en este caso, como sabemos que el promedio del activo es igual a este signo de interrogación, es igual a 4 millones dividido 1,69. Entonces, para poder determinar el promedio del activo total es igual a 4 millones dividido 1,69. Esto es igual a 2.360.000, que corresponde al promedio de activos totales. Entonces, ya determiné el activo o el promedio del activo total. Entonces, lo que hago es que interpreto, si este es el promedio del activo total, entonces es igual a decir pasivo y patrimonio. Entonces, traslado. El activo total es igual al resultado que me dio como promedio. Tengo 2.360.000. De la misma manera, el pasivo es igual al patrimonio, 2.360.000. Entonces, hasta ahí no tenemos ningún problema. No sé si a alguien le quedó alguna duda, que me la pregunte, o si no, continúo con la siguiente fórmula, que sería la de solvencia. Muchas gracias, Lick, muy amable. Perfecto, ahí estamos. Ok. Si no hay más dudas, entonces yo continúo. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula de solvencia me dice activos corrientes dividido pasivos corrientes. Lo voy a buscar si tengo activos corrientes y pasivos corrientes. Pasivos corrientes no tengo el saldo, solo tengo el ISR por pagar, me hace falta proveedores. No tengo cuánto corresponde. Me voy al pasivo corriente. Tampoco. ¿Por qué? Porque me dice que está integrado por caja, cuentas por cobrar e inventario. Me hace falta cuentas por cobrar e inventario. Entonces, no tengo ese dato. Entonces, continúo con la siguiente fórmula porque no puedo despejar la de solvencia. Y me voy a la de rotación de cuentas por cobrar. Y entonces me dice, bueno, su rotación de cuentas por cobrar o su fórmula es igual a 10 igual a ventas netas. ¿Cuánto dijimos que eran las ventas netas? 4 millones. Entonces yo creo que ya se me quedó. Me dice que es igual a 4 millones las ventas netas. Entonces, de igual manera, yo veo de que acá el promedio de cuentas por cobrar es el que no tengo y es la incógnita a despejar. ¿Qué está haciendo acá? Está dividiendo. Pasa del otro lado a multiplicar. ¿Qué está haciendo este 10? Multiplicando al signo de interrogación. Lo paso de este lado a dividir. Entonces, me dice, bueno, su rotación de cuentas por cobrar, en este caso, es igual a 4 millones dividido 10.
Así es como se maneja. Entonces, quiere decir que mi rotación de cuentas por cobrar, o en este caso, perdón, mi promedio es promedio, porque esa es la fórmula. Promedio de cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque ahí se recuerdan que inicialmente aquí era donde estaba el signo de interrogación. La rotación era 10 y automáticamente lo que yo tenía que despejar el promedio de cuentas por cobrar. Entonces me dice que el promedio de cuentas por cobrar es de 400,000. Entonces, yo me vengo para acá y busco en mi balance dónde está cuentas por cobrar. Y me voy a mi balance y veo que cuentas por cobrar no la tengo y es de 400,000. Y aquí está, miren. Entonces, ya tengo cuentas por cobrar despejada. Me hace falta el inventario para poder determinar cuánto es del activo corriente, porque del activo corriente únicamente se compone de estas tres cuentas. Entonces, continúo, busco la siguiente fórmula. En este caso, me dice, el inventario final lo debo de establecer, solo tengo el inventario inicial, pero yo les había dado a ustedes, quiero ver, ahí está, una nueva fórmula que la deben de colocar en su prontuario, que es el promedio del inventario final es igual al saldo inicial más saldo final, promedio de inventario, saldo inicial más saldo final partido 2. Esa sería la operación, pero lo que sucede es de que tengo que despejar o determinar cuál es el promedio del inventario. Porque si bien es cierto, en esta fórmula, el inventario inicial yo ya lo tengo. ¿Cuánto sería? 600,000. Entonces yo acá, si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo 600,000. Más saldo final partido 2. ¿Qué me hace falta? Tener cuál es el promedio de inventario para terminar mi saldo final. Entonces, en este caso, lo que hago es de que en la fórmula número 20, que es rotación de inventario, que es igual a 3.75, lo que tengo que determinar es mi costo de ventas. Pero mi costo de ventas yo ya lo tengo allá. En este caso, me recuerdo de que el costo de ventas en el estado de resultados era del 75%. De 4 millones, estamos hablando de 3 millones. Y entonces yo ya lo tengo acá. Tengo esta fórmula. ¿Se dan cuenta? Ya voy completando la fórmula. Rotación de inventarios a 3.75. Esto es igual a costo de ventas, que es de 3 millones, y a despejar el promedio de inventario. Entonces yo digo, ¿qué está haciendo este signo? Dividiendo. Entonces pasa de este lado a multiplicar. ¿Qué está haciendo este 3.75? Multiplicando. ¿Qué pasa de este lado? A dividir. Entonces yo digo, mi promedio de inventario, en este caso, es igual a decir 3 millones dividido 3.75. Entonces, mi promedio de inventario es igual a 800,000. En este caso, pues yo digo, si ya tengo mi promedio de inventario, entonces, en este caso, no es que por ser promedio, como en el caso de promedio de activos o promedio de cuentas por cobrar, yo ya encontré el valor del inventario, no. Únicamente para el tema de inventarios, este promedio representa un valor más a utilizar en la fórmula, que es igual al valor que tengo acá en promedio de inventarios. Entonces, para que no se confundan, yo voy a regresar la fórmula que era promedio de inventario es igual al saldo inicial más saldo final partido 2. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a despejar esta fórmula de la siguiente manera. Promedio de inventario, pues si bien es cierto, yo ya tengo el valor del promedio de inventario. Entonces, quedaría de la siguiente manera. El promedio de inventario es igual a 800,000 quetzales. Y aquí lo tengo. Es igual al saldo inicial, que son los 600,000 que dice el enunciado. Y aquí lo tengo. Más el saldo final partido 2, que es lo que yo tengo acá. Y aquí está. Así es como quedaría la fórmula antes de despejar. Entonces, yo digo,
¿Qué está haciendo este 2 acá? Dividiendo. ¿Qué pasa a hacer de este lado de la frontera? Multiplicar. Entonces sería 2 por 800,000. Así es como quedaría de este lado. Eso es igual a decir 600,000 más saldo final. Así es como quedaría la fórmula antes de despejar. Entonces, continúo con el despeje. 2 por 800,000, yo digo 2 por 800,000. Eso es igual a 1.600.000. Bueno, aquí tengo, esto es igual a decir 600,000 es igual al saldo final. Esto es lo que tengo hasta ahorita. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a ver. Estos 600,000 están sumando al saldo final que yo necesito despejar. Como está sumando, yo lo paso de este lado a restar y digo 1.600.000 menos los 600,000 que tengo acá, porque si aquí están sumando, pasan de este lado a restar, menos 600,000. Aquí está. Esto es igual al saldo final del inventario, que es lo que yo ando buscando. Entonces, en este caso, yo digo 1.600.000 menos 600,000, ¿cuánto me da? 1.000.000. Y aquí está bien. Entonces, yo ya tengo la respuesta de cuánto es el valor de mi inventario, que sería, en este caso, su saldo final de 1.000.000 de quetzales. Entonces, ya determiné cuál es el saldo final del inventario, me voy a mi balance y automáticamente determino que el valor de mi inventario es igual a 1.000.000 de quetzales. Entonces, con esto, ojo, yo ya completé, y lo quieren ver así, el valor total del activo corriente. ¿Cuánto es el valor del activo corriente? Es la suma de estos valores. 80,000, 400,000 de cuentas por cobrar y el inventario de 1.000.000. Entonces, quiere decir que el activo corriente es igual a 1.480.000. Entonces, si ustedes analizan ahorita, si yo tengo el valor del activo corriente por 1.480.000, automáticamente, por simple diferencia, llegamos a decir que la suma total del activo, que es de 2.360.000, menos el activo corriente de 1.480.000, llegamos a determinar que el total de la propiedad, planta y equipo es igual a 880.000. Entonces, para cuadrar la información, decimos 880.000 por 0.56, 880.000 por 0.11, luego decimos 880.000 por 0.22, luego decimos 880.000 por 0.0909. Entonces, al final, redondeado, creería que la operación quedaría el inmueble de 500.000, mobiliario equipo de 100.000, la maquinaria de 200.000 y el equipo de cómputo de 80.000. Así redondeado, automáticamente nosotros vamos a tener que nuestro total sería de 880.000. Entonces aquí lo que hago es de que, por ejemplo, 499.999 yo lo voy a redondear a 500.000 para poder tenerlo cuadrado. Aquí está 100.000, aquí serían 200.000 y automáticamente aquí pues es que nos falla un poquito por todos los decimales, pero tendría que darles más 500.000, más 100.000, más 200.000, más 80.000 y automáticamente los 880.000 que aparecen en activos no corrientes. Entonces, de esta manera quedaría la integración de la propiedad, planta y equipo, y entonces nosotros ya tenemos la suma total del activo. Ahora bien, como ya tengo el activo
corriente, que es de 1.480.000. ¿Se recuerdan ustedes que había una formulita de solvencia que nos pedía el activo corriente? Y efectivamente el activo corriente yo ya lo tengo, que es 1.480.000. Yo lo traje de acá, miren. El activo corriente, 1.480.000. Basado en ello, yo me doy cuenta acá de que mi incógnita va a ser el pasivo corriente. Entonces, ¿qué está haciendo mi incógnita? Dividiendo. Pasa del otro lado a multiplicar. Este 3.39 está multiplicando a mi incógnita, pasa de este lado de la fórmula a dividir. Y entonces aquí lo tenemos. Entonces, mi pasivo corriente es igual a decir 1.480.000 dividido en 3.39. Y entonces me dice que mi pasivo corriente es de 435.600. Me voy a mi pasivo corriente. Me voy a llevar ese dato de una vez porque si no después se me olvida. Ok. Ya me pasé. 435.600. Me voy a mi balance y veo mi pasivo corriente. Me dice que es igual. Lo voy a poner de este lado. De este lado lo voy a poner mejor. Y me dice que es un valor de 435.000. Mi pasivo corriente, 435.000, lo voy a poner con azul. Y entonces, por simple diferencia, yo digo, si mi pasivo corriente es igual a 435.600 menos el ISR por pagar que ya tenemos calculado, me quiere decir que mis proveedores son igual a 245.600. Entonces ya tengo lo que corresponde a el valor total del activo corriente. Entonces, continúo con mis fórmulas. Entonces ya tengo la fórmula de solvencia. Perdón, este era el pasivo corriente, va, 435.000, se lo voy a revisar antes de que, sí, correcto. Entonces tengo mi pasivo corriente, mi rotación de cuentas por cobrar ya lo utilicé, mi inventario final ya lo apliqué, entonces ya tengo mi promedio de inventario. Entonces ahora me voy a mi rotación planta y equipo. Creo que la rotación planta y equipo, si ustedes se van a dar cuenta que al final cuando les hablaba uno de la utilización de varias fórmulas, hay que tener cuidado porque la utilización a veces se vuelve como que muy perjudicial porque lo pone a uno a pensar mucho y puede uno cometer algún error. Pero en este caso vamos a comprobar algo. La rotación planta y equipo, yo tengo las ventas netas y me recuerdo que es de 4 millones. Entonces, solo para que ustedes tengan claro más o menos algo, me dice que mi rotación de planta y equipo es de 4.5454. Y mi venta neta es de 4 millones. Entonces, mi activo fijo, que sería mi propiedad, planta y equipo, que es lo que yo tengo acá, si ustedes se dan cuenta, nos daba 880.000, creo yo, ¿correcto? No corriente, propiedad, planta y equipo, 880.000. Lo calculamos por datos incompletos, pero ahora veamos la fórmula y nos tendría que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tengo los valores. Entonces, yo digo acá en la incógnita, que 4 millones está siendo dividido por propiedad de activo fijo, como en este caso está dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar. ¿Qué está haciendo este 4.54? Multiplicando. Entonces yo lo paso a dividir. Entonces en este caso, quiere decir que el promedio de activo fijo, en este caso, es igual a decir 4 millones dividido 4.54. Y aquí está, miren, 880.000. La variación son centavos, pero al final nos da el resultado que andábamos buscando de 880.000, que ese sería el valor total del activo fijo y es el que yo tengo acá, 880.000. Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces, seguimos
con el desarrollo del ejercicio. Me hace falta mi patrimonio, que no lo tengo todavía. Me hace falta mi activo y pasivo no corriente, que tampoco lo tengo. Entonces vamos a seguir con la otra fórmula. Vamos a ver qué fórmulas nos pueden servir. Ya tengo la de la rotación de planta de equipo, tenemos el endeudamiento. Entonces aquí ya podría determinar mi activo total. Fíjense pues, estamos hablando del activo total y el pasivo total. Lo que quiere decir de que yo tengo, por ejemplo, el endeudamiento me dice que es de 0.35, 40, 67, 79. Entonces, mi activo total, en este caso, como no tengo mi pasivo total, únicamente tengo pasivo y patrimonio, pero mi pasivo total no lo tengo, pero mis activos totales sí los tengo. ¿De cuánto es? De 2.360.000, si no mal recuerdo. Entonces, aquí está. Suma total del activo, 2.360.000, y aquí está. Entonces, aquí la fórmula ya cambia. Si ustedes se dan cuenta, el signo de pasivos totales está arriba. Entonces, ¿qué está haciendo este 2.360.000? Dividiendo. ¿Qué pasa a hacer de este lado? A multiplicar. Entonces, quiere decir que mi pasivo total, en este caso, es igual a decir 2.360.000 por 0.35. ¿Y cuánto nos da? En este caso, vamos a decir que nos da a 835.599.98. Lo vamos a redondear a 835.600 quetzales para que nos pueda cuadrar toda la demás información. Entonces decimos nosotros, 835.600 quetzales es el total del pasivo. Entonces me voy hacia acá, voy a mi balance y veo. Lo voy a poner acá. 835.600. Este sería el valor total de mi pasivo. Entonces yo digo, bueno, si mi valor de mi pasivo es igual a 835.600 menos el pasivo corriente, eso quiere decir que mi pasivo corriente o mi hipoteca es igual a 400.000 quetzales. Y entonces aquí yo ya tengo cuánto es el valor de mi pasivo no corriente. Ojo cómo lo determiné. Por medio de la fórmula del endeudamiento me di cuenta que mi pasivo total es igual a 835.000. Entonces, como yo ya tenía el valor del pasivo corriente, únicamente le resté a los 835.600, le resté los 435.600. Quiere decir que mi pasivo no corriente es igual a 400.000, que es igual a mi hipoteca. Entonces, ahora, por simple regla de 3, hago lo siguiente. Si mi suma total del pasivo y el patrimonio es igual a 2.360.000, quiere decir que le voy a restar mi pasivo corriente y le voy a restar mi pasivo no corriente. Entonces, quiere decir que mi patrimonio da un total de 1.524.400. Quiere decir entonces que por regla de 3, mi capital es igual a 1.524.400 menos 600.000 menos 28.500 menos la utilidad del ejercicio, que sería 541.500, y mi capital viene a ser, o asciende a la cantidad de 354.400. Entonces, con esto, pues yo ya tengo el dato de mi suma total del pasivo, que sería la suma de 1.524.000 más 435.600 más 400.000. Eso es la suma total del pasivo y el patrimonio. Es igual a la suma total del activo, en donde 1.480.000 más 880.000 me da 2.360.000. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por medio de datos incompletos, reducción a porcientos totales y parciales, razones simples, se pudo determinar la resolución del ejercicio que ustedes vieron acá en la clase. Entonces, aquí tienen ustedes toda la información. Cabalmente llegamos a las 7 horas con 45 minutos
y culminamos con la resolución del ejercicio. No sé si tienen alguna duda o algún comentario antes de que finalice la clase. Solo si podría ser tan amable, Lick, de poder enviarnos la grabación de la clase para poder volverla a ver. Ok, va, de acuerdo. ¿Algo más, jóvenes? Con gusto les envío la información que sí se está grabando. Perfecto. ¿Ok? Solamente, Lick, muchas gracias por su tiempo. No, a la orden. Entonces, bueno. Va, perfecto. Si en dado caso quisieran ustedes practicar, esto es por cuenta de ustedes porque les voy a comentar de que un laboratorio, bueno, 2, viene de razones financieras. Si quieren practicar, yo les puedo enviar un ejercicio al chat para que ustedes lo puedan tener y empezarlo a resolver. Y si tienen sus dudas, hacérmelo saber. Pero las dudas tienen que ser, como les dijera yo, donde ustedes demuestren que intentaron, empezaron y se quedaron trabados. Pero no me van a decir, miren, mándame la resolución, porque es lo mismo que yo les digo. O sea, uno lo resuelve y ustedes sienten fácil, pero cuando ya les toca a ustedes estar haciéndolo solo es donde a veces se complica un poquito. Eso es lo que yo necesitaría, que ustedes demostraran su intención, su capacidad, su deseo de resolver, y con gusto pues yo les mando un ejercicio, y si tienen dudas, con gusto lo vemos. Yo les puedo mandar un ejercicio para que lo podamos resolver. Esta me parece que es la clase número, si no estoy mal, la número 10. Todavía nos queda una clase. La otra semana tengo yo que hacer una presentación porque nosotros ya llevamos la clase número 11 avanzada, si ustedes se dieron cuenta, y el tiempo que logré yo recuperar de acuerdo a las presentaciones lo utilicé en poder resolver con ustedes un caso práctico. Así es como más o menos se trata de ir aprendiendo este curso. Lógicamente hay muchas cosas más que hacen falta, pero por el tema del tiempo no se pueden aplicar acá en las clases virtuales, pero conmigo ya terminamos hasta la clase 11, pero todavía nos queda el otro periodo, pues la próxima semana, para poder culminar previo a su segundo examen parcial. Entonces yo les puedo enviar el ejercicio, un ejercicio nuevo, ustedes lo resuelven, lo intentan resolver, y si tienen dudas, pues la próxima semana, con los que estén interesados, lo resolvemos. Yo de todos modos, la próxima semana voy a tratar de avanzar con una presentación que sería la clase número 13, porque en la 12 ustedes tienen su examen parcial. Entonces, espero sus comentarios al chat si quieren que les envíe el ejercicio, y con gusto para que la otra semana resolvamos dudas. ¿Sí? Está bien, licenciado, muchas gracias. Va. Entonces, quedemos así y yo los veo la próxima semana. Me confirman por el chat de WhatsApp, si quieren que les envíe el ejercicio. Hay 20 personas conectadas y entonces, pues yo puedo trabajar con las 20, con 2 personas si así lo desean, pero lo que me interesa es de que puedan ustedes esforzarse un poquito. Esto les va a servir a ustedes en la vida. Ya si es por ganar el curso, pues definitivamente, pues tal vez no hay tanto interés de resolverlo, pero por mí no hay ningún problema. Lo único que quiero es de que nos pongamos a interactuar para poder aprender un poquito más. Los dejo, que estén ustedes muy bien, que pasen una feliz noche. Gracias. Gracias, licenciado, feliz noche. Gracias, Lick, feliz noche. De acuerdo, igualmente.